Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de esta su casa, la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas y como siempre quiero agradecerle el favor de su compañía a nombre de mis compañeros, tanto aquí en la Ciudad de México como en Caracas, Venezuela. Y si me permite, vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy, Canadá suspende negociaciones comerciales con Estados Unidos al considerar insuficiente el progreso. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo el calor extremo está golpeando al campo europeo. Y en nuestro recorrido digital, Irán prepara una ley para cobrar tasas a buques en el estrecho de Hormuz. De esto y más hablaremos el día de hoy. Bueno, comenzamos con el detalle de la información. Mire, Canadá suspendió negociaciones comerciales con Estados Unidos por considerar insuficientes el progreso para poder cumplir los objetivos del acuerdo comercial. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció represalias dólar por dólar ante los aranceles del 50% en medio de la escalada comercial. La decisión canadiense se da días después de que el gobierno de Trump afirmara que ambos países alcanzaron un entendimiento sobre los puntos principales de un acuerdo comercial. Trump había extendido 3 días el plazo para aplicar aranceles a productos canadienses. Al vencer el límite, entraría en vigor los gravámenes sobre bienes valorados en $20 mil millones si no se completaba la documentación. En Alemania, la sequía y el bajo nivel del río Rin amenazan el comercio y la economía industrial. Entre la combinación de olas de calor prolongadas y escasas precipitaciones, el tramo de Düsseldorf cayó 20 centímetros en estado crítico. Esta cifra inferior al récord de 23 centímetros observado en 2018 deja al descubierto amplias zonas de lecho fluvial y restringe el paso de embarcaciones de gran calado. Por ello, el Banco Central alemán advirtió que los buques, al no poder operar a plena capacidad, generan sobrecostos y retrasos en los envíos, afectando la producción y las exportaciones. El impacto logístico va directo, dado que el río Rin alcanza cerca del 80% del transporte de mercancías por vía fluvial en Alemania, movilizando insumos clave como minerales, combustibles y productos químicos. Por su parte, el Instituto Económico Alemán estima que mantener ese escenario durante un mes podría reducir el volumen de carga en un 25% y recortar hasta en un 1% la producción industrial del país. Le platico ahora que en Palestina la falta de agua y alimentos asfixia a más de 1 millón de desplazados en Gaza. El 67% de la población desplazada en la franja de Gaza padecen severa escasez de alimentos y agua potable. Esto como consecuencia del bloqueo y las trabas al ingreso de ayuda humanitaria, de acuerdo con un balance presentado por la Organización de las Naciones Unidas. Dice que cerca de 1,4 millones de personas se encuentran al borde de la hambruna y carecen de acceso a una ración básica de comida al día. Asimismo, los voceros de los municipios locales detallaron que solo 40 de los cerca de 700 generadores de la red hídrica cuentan con combustible para operar, lo que fuerza a las familias a racionar el consumo a niveles mínimos ante el inminente colapso de los servicios básicos. La Cruz Roja ya está instando a la comunidad internacional a garantizar el libre tránsito de asistencia logística para poder atender a la población afectada. Mi esposo está herido y no tenemos ingresos. Hago todo lo posible por alimentar a mis 3 hijos. Hoy no recibimos comida del comedor social y no sé cómo los voy a alimentar. La gente lucha a diario para acceder a lo esencial: acceso fiable al agua potable, saneamiento, atención médica y alimentos asequibles y nutritivos. Hacemos un llamamiento a que se mantengan los esfuerzos para garantizar el flujo rápido y sin obstáculo de la ayuda humanitaria a la franja de Gaza. En más información le cuento que el Ministerio de Finanzas de China informó que el gasto fiscal se invertirá más en la población y apoyará al consumo interno durante el plan quinquenal en su edición número 15. Vamos a conocer detalles en el siguiente material.
China ha intensificado su apoyo fiscal para estimular el consumo interno, con el objetivo de expandir la demanda y liberar el potencial económico del país. Según el viceministro del Ministerio de Finanzas del gigante asiático, indicó que estas acciones buscan beneficiar tanto al consumo de los hogares como a las empresas del sector. Nos centraremos en hacer un buen uso de los bonos del gobierno, los impuestos, los subsidios de intereses fiscales, los fondos especiales y otras políticas de manera coordinada. Y combinaremos estrechamente el beneficio del sustento de las personas con la promoción del consumo, para facilitar la mejora de la calidad del consumo de servicios en beneficio de la población y la expansión y modernización del consumo de bienes. Por lo tanto, cultivaremos y crearemos nuevas formas, modelos y escenarios de consumo y nos esforzaremos por aumentar la capacidad de consumo de los residentes. De la misma forma, el titular de la cartera afirmó que se mantendrá la continuidad y la estabilidad de las políticas macroeconómicas y planificará y asignará los recursos fiscales con una perspectiva a más largo plazo. Y recalcó que las autoridades trabajan para preparar nuevas medidas de apoyo fiscal y financiero para el segundo semestre de este año, al tiempo que colaboran con el Banco Central y los organismos reguladores para mejorar la coordinación de la política económica. En lo que va del año, China ha destinado 187.500 millones de yuanes a programas de intercambio de bienes de consumo, lo que ha contribuido a generar 178 millones de compras con ventas combinadas de aproximadamente 1,32 billones de yuanes. Asimismo, el ente gubernamental ha impulsado campañas de incentivos mediante sorteos de facturas en 50 ciudades piloto, lo que ha generado más de 370.000 millones de yuanes en ventas. Así llegamos al momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy. Al volver como parte de nuestro espacio de análisis, estaremos abordando cómo el calor extremo está golpeando el campo europeo. Lo tendré todos los detalles cuando regresemos, así que no se vayas. Esto es Viento Impacto Económico. Le cuento que en Europa la gran sequía generada por el calor extremo ya golpea a los alimentos, la energía y, por supuesto, a la economía. Las altas temperaturas en la región han dejado de ser únicamente una emergencia ambiental. La caída histórica de los caudales y de las reservas hídricas está desencadenando una cascada de efectos que alcanza a la agricultura, el transporte, la producción energética, el suministro de agua y, finalmente, a las perspectivas económicas del continente. El impacto a corto plazo podría superar los 50.000 millones de euros. La agricultura se encuentra entre los sectores más golpeados. La producción de trigo de la Unión Europea y Reino Unido podría caer un 24%, con pérdidas estimadas para los productores de unos 2.000 millones de euros. Un ejemplo de estas afectaciones lo vemos en Francia, en donde la sequía y las altas temperaturas están hundiendo las cosechas de maíz, un producto que es fundamental, como usted sabe, para el complejo agroindustrial galo y en general para toda Europa. Más detalles en el siguiente material.
A pesar de que la agricultura aporta apenas el 1,5% del Producto Interno Bruto francés, los daños a ese sector crea hoy una reacción en cadena para otras esferas de la economía, sobre todo cuando ataca la sequía. Un ejemplo de ello lo encontramos en la producción de maíz, un producto fundamental para el complejo agroindustrial galo y para Europa. El rendimiento queda ahora un 21% inferior a la media de los últimos años y un 24% a la media en las parcelas de regadío y otros 50% en las parcelas de secano. Según datos de la Dirección Regional de Alimentación, Agricultura y Bosques, la devastadora sequía de este año dejará una caída en la producción respecto al 2025 de 13 puntos, con un 23% menos en regadío y un 30% en secano. Al mismo tiempo, la entidad indicó que las temperaturas excesivas provocan problemas de fecundación en el maíz irrigado, mientras que el maíz de secano se quema antes, incluso de llegar a la fase de espigado. En el mismo orden de ideas, estimaciones preliminares sugieren que el calor de este año podría reducir la producción agrícola total en un 10%, lo que podría costarle al país hasta 6.000 millones de euros en pérdidas. Es preciso indicar que algunas proyecciones sitúan la cosecha francesa de maíz de 2026 en niveles excepcionalmente bajos, con regiones en las que la combinación de menores superficies y menores rendimientos podrían llegar a reducir la producción aproximadamente a la mitad. Revisemos ahora los números de cómo en Francia las altas temperaturas están golpeando la producción de algunas verduras, la ganadería y la avicultura. Esas son, mire, el brócoli registra caídas del 60%, los guisantes del 40%, las alcachofas de entre un 50 y el 100%. Además, la cosecha del maíz podría reducirse un 35% respecto a 2025 hasta unos 9 millones de toneladas, un nivel no visto desde el año 1980. El impacto también alcanzará a la ganadería. Los productores franceses reportan descensos de entre el 10 y el 15% en la producción de leche. La producción de huevos también ha caído con cerca de 1 millón menos al día debido a la elevada mortalidad de aves durante las olas de calor. La situación se repite en otros países europeos. Por ejemplo, en Italia, más del 60% de las tierras agrícolas sufren algún grado de sequía, con pérdidas superiores a los 3.000 millones de euros, más de 3.400 millones de dólares. El impacto económico se ve agravado por los incendios forestales provocados por las condiciones climáticas extremas. Según datos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, los incendios forestales ya han arrasado a más de 434.000 hectáreas en toda Europa y tan solo este año, causando pérdidas estimadas en 3.100 millones de euros. En España, por ejemplo, según las estadísticas preliminares de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, aproximadamente 18.500 hectáreas de tierras cultivables, en su mayoría pastos, han sido calcinadas. Otro rubro agrícola que se ha visto afectado en Europa, específicamente en España por el calor extremo y la sequía, ha sido el de las aceitunas. A continuación le ampliamos detalles en el siguiente material. El cambio climático ha provocado en lo que va del año una inestabilidad considerable en el continente europeo, afectando no solo la calidad de vida de su población, sino todos los sectores productivos de los países que conforman a esta región del mundo. En el caso de España, las cosechas de aceitunas se han visto impactadas por el actuar del clima, escenario que podría disparar nuevamente los precios mundiales del aceite de oliva si la situación no mejora.
Solamente este año en Europa se estima que la ola de calor de junio causó pérdidas de $2.000 millones estadounidenses a los agricultores. Esos son 9 millones de toneladas de grano. Hace poco informé sobre un estudio que estimaba que solo el cambio climático ya estaba causando pérdidas de unos $20.000 millones estadounidenses al año a los agricultores de todo el mundo. Y la cuestión es que ese estudio solo analizaba 3 cultivos: trigo, soja y maíz. Diversos casos en todo el territorio nacional muestran cómo la producción de aceite de oliva disminuye por el cambio climático, compuesto por el clima extremo y los incendios forestales. Aunado a esto, se suman las complicaciones en el mundo, como el conflicto en Asia Occidental, los aranceles de Estados Unidos y el aumento de los costos de los fertilizantes que complican aún más la labor del sector. Ante esto, España no es el único país afectado. En todo el continente se han registrado temperaturas récord que han reducido la producción de alimentos, afirmándose que un aumento de los precios de los alimentos podría ser algo inevitable y difícil de manejar. Un panorama que, de no mostrar mejoría, afectaría a más sectores, impactando negativamente en la economía y bienestar del continente europeo. Por su parte, Grecia no escapa de los efectos del calor extremo, el cual también está afectando a la agricultura, específicamente o especialmente a los cultivos de pistacho. La ola de calor ha provocado en la nación pérdidas devastadoras a los productores de pistachos, dado que este fruto requiere temperaturas frescas para su correcto desarrollo. Según el Servicio Meteorológico griego, el invierno entre 2023 y 2024 fue el más cálido jamás registrado en el país, y 4 de los 6 inviernos más cálidos de la historia se han producido en los últimos 6 años. Este clima inusual ha alterado el ciclo vegetativo inicial del pistacho, generando en las islas del sur un escenario desfavorable para el cultivo, ya que amenaza su producción y rentabilidad. Para que los pistacheros florezcan de forma adecuada, necesitan cumplir un periodo de frío invernal, con temperaturas inferiores a los 7,2 grados centígrados. Si este periodo de bajas temperaturas es insuficiente, los botones florales no se desarrollarán con normalidad y algunos no brotarán en absoluto, lo que provoca una caída en la tasa de fructificación. Permítame hacer una segunda pausa en esta emisión. Al volver, como parte de nuestro el recorrido digital, hablaremos de Irán. Está preparando una ley para cobrar tasas a buques en el estrecho de Hormuz. Le tengo esta y más información cuando regresemos. Estás viendo la señal de Telesur. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar nuestro recorrido digital. Hoy arrancamos con Prensa Latina, portal que destacó lo siguiente: Irán prepara una ley para cobrar tasas a buques en el estrecho de Hormuz. El Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, dice esta nota, aprobó un artículo, el de un proyecto de ley que contempla el cobro de tasas a los buques que transiten por el estrecho de Hormuz a cambio de distintos servicios marítimos. La disposición prevé el cobro de tasas por servicios de navegación y protección medioambiental, reabastecimiento de combustible en determinados casos, seguros, seguridad y otras prestaciones vinculadas al tránsito marítimo. Y los pagos aplicarían a los buques de países autorizados a atravesar el estrecho y podrían realizarse en reales iraníes o en otra moneda que determine Teherán. Continuamos con Sputnik, que destacó lo siguiente: el precio del trigo renueva el máximo desde mayo de 2024. El precio del trigo en la Bolsa de Chicago, principal referente mundial para el mercado agrícola, renovó el máximo de casi 27 meses. En lo que va de agosto, el trigo se apreció más de un 10% en la bolsa. Esta subida fue atribuida a la confluencia de 3 factores que han puesto en riesgo el suministro mundial de alimentos, los cuales son los conflictos que han obstaculizado las rutas de suministro de alimentos como el grano, el cambio climático que agrava la situación al reducir los niveles de agua en las principales rutas marítimas, el calor y la sequía que están disminuyendo las cosechas en los principales países productores.
Pasamos a RT en español con el siguiente titular. La locomotora de Europa podría perder su máxima nota financiera por su creciente deuda. De acuerdo con esta información, el país al que se hace referencia evidentemente es Alemania, mismo que podría enfrentarse a una rebaja de su calificación crediticia AAA si su economía no evoluciona como se espera. Esta previsión realizada por Standard & Poor's se respalda en la situación económica de Alemania, donde su economía creció solamente un 0,2% en 2025 y su deuda ya equivale al 65,2% de su producción anual, una proporción superior a la de Países Bajos, Suecia o Dinamarca. Aunado a esto, el gobierno prevé gastar el próximo año unos 735 mil millones de dólares, de los cuales casi 230 mil millones procederán de nueva deuda, cerca de un tercio del presupuesto total, estimándose un aumento considerable, ya que el pago de intereses pasaría de unos 4.600 millones de dólares en 2021 a 35 mil millones en 2026, 49 mil millones en 2027 y, escuche, 95 mil millones para el 2030. Para finalizar, visitamos CGTN en español, que destacó a China al informar que el cultivo de arroz orgánico continúa aumentando. El portal reseñó que en la ciudad de Danzhou, en la provincia china de Sichuan, ha comenzado la cosecha a gran escala de los 2,87 millones de mu de arroz orgánico rico en selenio. Destacó que la región ha impulsado la producción de arroz ecológico, aprovechando sus ventajas naturales, además de promover métodos de cultivo sostenibles que permiten reducir el uso de fertilizantes y pesticidas con el fin de mejorar la calidad del producto. Y recalcó que el fomento en las cooperativas agrícolas ecológicas ha permitido organizar de manera más eficiente a los pequeños agricultores mediante una gestión unificada de la producción, la capacitación técnica y una comercialización más eficaz, contribuyendo a garantizar una producción estable de cereales, incrementando los ingresos de los campesinos y promoviendo el desarrollo sostenible de las industrias rurales. Momento de revisar cómo se encuentran los indicadores petroleros. Como todos los días, arrancamos con el West Texas Intermediate. El WTI de referencia en Estados Unidos marcó un precio de $85.48, una caída de $1.74. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $91.12, cayendo $1.45. Y finalmente revisamos el precio del crudo promediado por la OPEP, que quedó en $94.91. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por su compañía. TelesurTV.net, recuerde, es nuestro portal. Hay más información a su alcance. Le invito a visitarlo, pero sobre todo le invito a quedarse en nuestra señal, ya que mis compañeras y mis compañeros tienen todavía más para ustedes. Mi nombre es Daniel Rosas. Nos vemos pronto.